Tal vez no lo sepas, pero probablemente eres enemigo de Dios. ¿Cómo? Romanos 8:5 dice: los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en cosas del Espíritu. ¿Tú en qué piensas generalmente? Ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Existe un mundo físico que es el que vemos y existe un mundo espiritual que no vemos pero que existe. Es real. Estos dos mundos, el físico y el espiritual, coexisten y están conectados el uno con el otro. Existe una guerra en el mundo espiritual, una guerra de la luz, que es Dios, contra la oscuridad, donde el líder es Satanás, nuestro enemigo. Por eso, como estamos en medio de esa lucha, nosotros debemos tener una estrategia. Como en toda guerra, debemos tener armas para poder vencer. El ser humano ha nacido para vencer, pero necesitamos armas, necesitamos estrategias. Debemos tener claro dos cosas. Dios crea y Satanás, que es el enemigo, falsifica. Dios es verdad, el enemigo es mentira. Dios es paz, el enemigo es tormenta. Dios es libertad, el enemigo es esclavitud. Dios es llenura del Espíritu Santo. El enemigo es posesión. ¿Qué es la carne? ¿Qué produce la carne? La carne produce división. El Espíritu produce unidad. La carne produce pleitos. El Espíritu, paciencia. La carne siempre está en rivalidades. El Espíritu pide paz, es paz. Una de las características de las personas que viven en la carne es el orgullo. Lamentablemente son orgullosos. Son personas que siempre dicen: yo lo puedo todo, no necesito de nadie. En cambio, los que viven en el Espíritu son personas que tienen humildad, que saben que dependen de Dios. Otra característica de las personas que viven en la carne es la falta de perdón. Prevalece el orgullo. En cambio, el Espíritu te dice: perdona. Y si es necesario, pide perdón. Los que viven en la carne, clásico, viven en la mentira. Tienen que crear siempre una mentira para opacar, para ocultar la otra mentira. Es una mentira tras otra, tras otra, tras otra. En cambio, los que viven en el Espíritu buscan la verdad, que es la palabra de Dios. Las personas que viven en la mentira adulteran, fornican, están en vicios. Las personas que están en el Espíritu son fieles a Dios, fieles a su hogar, fieles a sus principios, fieles a la palabra. El mundo generalmente te dice: tú puedes,
solo, tú lo puedes todo. Hacen crecer el ego a tal manera que te hacen sentir que no necesitas a Dios. En cambio, el Espíritu dice, sí, tú puedes, pero con Dios de la mano, cuando primero está Dios en tu vida. En realidad, Romanos 8:5 nos dice, los que son de la carne piensan en cosas de la carne. Pero todo el mundo vive en la carne hasta que encuentra a Cristo Jesús. El Espíritu, cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, el Espíritu se empodera de ti y te da dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Es cuando eres capaz de controlar tus emociones, tus sentimientos, tus acciones, en lugar de que los sentimientos o esas acciones o esos deseos que te pida tu carne te controlen a ti. Gálatas 5:19 al 21 claramente dice cuáles son las obras de la carne: inmoralidad, adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Todos los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y a continuación, Gálatas 5:22-23 dice, ¿cuáles son las características de las personas que tienen como fruto el Espíritu Santo de Dios, que viven con el Espíritu? Esas personas están vestidas de amor. Esas personas tienen gozo en su corazón, viven y pueden dormir en paz. Esas personas que tienen al Espíritu son personas que tienen paciencia, que tienen benignidad, que son bondadosos, son fieles a Dios, creen en Dios, que tienen fe en todo tiempo, en tiempo bueno y en tiempo malo. Son personas que viven en mansedumbre, detestan los problemas, los líos. Son personas que tienen templanza, que son equilibradas, que saben controlar sus sentimientos, saben cuándo decir no, firmes. Si tú no santificas tus emociones, tu carne te va a sacrificar a ti. Lamentablemente, Romanos 8:8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:7, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Si vives, Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vives por el Espíritu, viviréis. Tienes que vivir en el Espíritu. Dirás, ¿qué tengo que hacer? Dios te dio la razón. ¿Para qué? Para que puedas decidir. Usa tu razón para que tomes la decisión correcta. Debes someter tu voluntad al control. Darle el control al Espíritu de Dios. Cuando tú rindes,
cuando tú clamas, cuando tú oras, cuando tú le pides a Dios, le entregas tu voluntad, tus vicios, tus debilidades, todo se lo entregas, tú le clamas al Señor y se lo entregas a Él, Dios te escucha. Cuando tus rodillas tocan el suelo, tu corazón está tocando el cielo. Empiezas, cuando recibes al Espíritu, todo cambia. Cambia tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de actuar. Empiezas a valorar, empiezas a respetar, empiezas a diferenciar, a discernir lo bueno de lo malo. Sabes rechazar, sabes de quién te rodeas, de personas que te suman o te restan. Sabes cuándo debes congregarte, sabes quién dice la verdad y quién dice la mentira. Empiezas a obedecer la palabra. Cuando tú obedeces la palabra, es increíble, pero recibes iluminación y claramente puedes diferenciar. Déjate guiar por el Espíritu. Qué hermoso es tener el Espíritu en nuestra vida, en nuestro corazón. Es nacer de nuevo, es ser una nueva criatura cuando tú recibes a Cristo Jesús en tu vida. Cuando tú ya no te sientes solo, cuando tienes a Jesús en ti. Él es poderoso. El enemigo tiene poder, sí, pero más grande es el poder del ser que vive en ti, que es Cristo Jesús. Para eso debes leer su palabra. Cuando tú oras, tú le estás hablando a Dios, tú le estás comunicando, pero cuando tú abres la Biblia, es Dios quien te está hablando a ti. Escucha su voz. Dios te guía, Dios te responde, Dios absuelve esas dudas que tú tienes. Empiezas a entender el porqué de todo. Jesús ha vencido. Y cuando tú lo tienes a Él, tú también pasas a ser un vencedor. La lucha es diaria. La lucha es continua. Y la guerra espiritual es hasta el último día de tu vida. Dios te da su poder y su victoria es tu victoria. Su reino es tu reino. Y la herencia de Jesús será tu herencia si tú le crees. 365 veces dice en la Biblia, no temas, uno para cada día del año. No es casualidad. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Cuando tú vives bajo la carne, te haces esclavo. Es como si estuvieras en una habitación oscura, sin luz, encerrado. Caes y te equivocas una y otra vez. La puerta está cerrada, pero ahí está la llave. Tienes que levantarte. Tienes la posibilidad de abrir esa puerta. ¿Y qué crees? Al otro lado está Jesús tocando. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué hermosa
palabra, qué hermosa enseñanza, qué hermosa promesa te da. Jesús te dice que si tú lo eliges, Él cenará contigo. Es verdad, no es una ilusión. Si supieras lo hermoso que es vivir en paz, en tranquilidad y saber que estás de la mano de Dios. Busca la luz. Está al alcance de tu mano. Abre la Biblia. La carne no te va a llevar a ningún lado. Bueno, al contrario, sinónimo de carne es muerte. Sinónimo de espíritu es vida, vida eterna y paz. Así que decídete por Jesús. Si este mensaje te ha sido de edificación, muchas gracias por suscribirte. Dios te bendiga grandemente. Busca la luz. Es Jesús.